Bienvenidos a nuestro canal donde hoy desentrañaremos la historia de Neida Sandoval, la icónica periodista que a sus 64 años finalmente ha roto el silencio. Durante décadas, Neida ha sido un faro de profesionalismo y gracia en el mundo del periodismo latino, pero detrás de las cámaras, una tormenta silenciosa amenazaba con desestabilizar la base misma de su felicidad, su matrimonio con David Cochran. Prepárense, porque la historia que están a punto de escuchar no solo los conmoverá, sino que también los inspirará a reflexionar sobre el amor, el perdón y la resiliencia en las relaciones humanas. Neida Sandoval, nacida en Honduras, ascendió meteóricamente en el mundo del periodismo gracias a su tenacidad, carisma y una innegable habilidad para conectar con el público. Su carrera, marcada por entrevistas a figuras prominentes, cobertura de eventos trascendentales y una constante defensa de los derechos de la comunidad latina, la convirtió en un nombre familiar en muchos hogares. Sin embargo, el éxito profesional no la había inmunizado contra las vicisitudes de la vida personal. David Cochran, su esposo, un hombre de negocios estadounidense, siempre había sido su roca, su confidente y su mayor admirador. Se conocieron en un evento benéfico en Miami hace más de 3 décadas, y desde entonces, su relación había florecido alimentada por el respeto mutuo, el amor profundo y una visión compartida del mundo. Juntos, construyeron un hogar lleno de amor y alegría, criando a sus 2 hijos, Ali David y Abner David, con valores sólidos y un profundo sentido de la familia. La aparente perfección de su matrimonio comenzó a resquebrajarse silenciosamente hace algunos años. Neida, siempre dedicada a su trabajo y a su familia, notó un cambio sutil en el comportamiento de David. Sus llegadas a casa eran cada vez más tardías, sus explicaciones vagas y evasivas. Las llamadas telefónicas que antes compartía con ella se volvieron privadas y discretas, realizadas a menudo en otra habitación. Al principio, Neida intentó descartar sus sospechas atribuyéndolas al estrés laboral y a las presiones de la vida moderna. Sin embargo, la inquietud persistía como una sombra que la seguía a todas partes. Un día, mientras organizaba el escritorio de David, Neida se topó con un correo electrónico que destrozó su mundo. Era un mensaje de una mujer cuyo contenido revelaba una relación íntima y prolongada con su esposo. El dolor que sintió Neida fue indescriptible. Se sintió traicionada, humillada y profundamente herida. Las lágrimas brotaron de sus ojos sin control mientras el mundo a su alrededor se desdibujaba. La imagen que tenía de su matrimonio perfecto se había hecho añicos, dejando tras de sí un vacío inmenso. Durante días, Neida vivió en un estado de confusión y desesperación. Se preguntaba cómo había podido ser tan ciega, cómo había podido ignorar las señales evidentes. Se sentía culpable, como si hubiera fallado de alguna manera a su esposo y a su familia. La idea de confrontar a David la aterraba, pero sabía que no podía seguir viviendo en la ignorancia. Finalmente, armada de valor, Neida confrontó a David. La conversación fue desgarradora, llena de lágrimas, reproches y dolor. David, visiblemente arrepentido, confesó su infidelidad y suplicó el perdón de Neida. Le explicó que había cometido un error, que la amaba profundamente y que lamentaba haberla lastimado. Neida, destrozada por la traición, no sabía qué hacer. Su primer instinto fue alejarse, romper con todo y comenzar una nueva vida. Sin embargo, después de días de profunda reflexión, se dio cuenta de que el amor que sentía por David era demasiado fuerte para dejarlo ir. Además, no quería destruir a su familia, a la que tanto amaba. Tomar la decisión de perdonar a David fue la más difícil de su vida. Sabía que el camino por delante sería largo y arduo, lleno de desafíos y dificultades. Sin embargo, estaba dispuesta a intentarlo, a darle una segunda oportunidad a su matrimonio. El proceso de sanación fue lento y doloroso. Neida y David se sometieron a terapia de pareja, donde aprendieron a comunicarse de manera más abierta y honesta. Neida tuvo que lidiar con sus propios sentimientos de ira, resentimiento y desconfianza. David, por su parte, tuvo que demostrar su arrepentimiento
y su compromiso de reconstruir la confianza perdida. Poco a poco, con paciencia, esfuerzo y una gran dosis de amor, Neida y David comenzaron a reconstruir su relación. Aprendieron a valorar lo que tenían, a apreciar cada momento juntos y a comunicarse de manera más efectiva. Neida descubrió que el perdón no significaba olvidar la infidelidad, sino elegir dejar ir el dolor y el resentimiento. El perdón le permitió liberarse del pasado y abrirse a un futuro lleno de esperanza y amor. En sus primeras declaraciones públicas sobre el tema, Neida afirmó: «Fue un proceso extremadamente doloroso, el más difícil de mi vida. Pero aprendí que el amor verdadero es capaz de superar incluso las heridas más profundas. El perdón no es un acto de debilidad, sino de fortaleza. Requiere coraje, humildad y una gran capacidad de amar». Neida también enfatizó la importancia de la terapia de pareja en su proceso de sanación. La terapia nos ayudó a comunicarnos mejor, a entender nuestras necesidades y a reconstruir la confianza. Fue fundamental para salvar nuestro matrimonio. La historia de Neida Sandoval y David Cochran es un testimonio del poder del amor, el perdón y la resiliencia. Es una historia que nos recuerda que incluso las relaciones más sólidas pueden enfrentar desafíos, pero que con trabajo, dedicación y una gran dosis de amor es posible superar cualquier obstáculo. Hoy Neida y David son más felices que nunca. Han aprendido a valorar lo que tienen y a construir una relación más fuerte y significativa. Su historia es un ejemplo para todos aquellos que luchan por mantener vivo el amor en sus vidas. Neida, a sus 64 años, se ha convertido en un símbolo de esperanza y fortaleza para muchas mujeres que han enfrentado situaciones similares. Su valentía al compartir su historia ha inspirado a miles a perdonar, a amar y a luchar por sus relaciones. Pero la historia no termina ahí. La infidelidad de David, aunque perdonada, dejó cicatrices profundas. Neida, a pesar de su éxito profesional, luchó con la inseguridad y la duda. Se preguntaba constantemente si era suficiente para David, si lo estaba haciendo bien como esposa y madre. La terapia individual le ayudó a superar estas inseguridades y a recuperar su confianza en sí misma. Aprendió a valorarse, a amarse y a priorizar sus propias necesidades. Descubrió que el perdón no solo beneficiaba a David, sino también a ella misma. Le permitía liberarse del pasado y vivir el presente con plenitud. David, por su parte, se dedicó a reconquistar el amor y la confianza de Neida. Se esforzó por ser un mejor esposo, un mejor padre y un mejor hombre. La infidelidad le había abierto los ojos a la importancia de la honestidad, la comunicación y el compromiso. Se dio cuenta de que había dado por sentado el amor de Neida y que había estado a punto de perderlo todo. A partir de ese momento se propuso demostrarle cada día cuánto la amaba y cuánto la valoraba. Pequeños gestos como dejarle notas de amor, prepararle el desayuno o simplemente escucharla con atención se convirtieron en su forma de expresar su arrepentimiento y su amor. La pareja también redescubrió la importancia de pasar tiempo juntos, de disfrutar de su compañía y de crear nuevos recuerdos. Viajaron a lugares exóticos, participaron en actividades que les apasionaban y simplemente se dedicaron tiempo para conversar y conectarse a un nivel más profundo. Con el tiempo, la relación de Neida y David se fortaleció aún más. La infidelidad, aunque dolorosa, les había enseñado valiosas lecciones sobre el amor, el perdón y la importancia de la comunicación. Se habían convertido en un equipo unidos por un amor inquebrantable y un compromiso mutuo de luchar por su relación. Su historia es un testimonio de que incluso las relaciones más dañadas pueden sanar y florecer si ambas partes están dispuestas a trabajar en ello. Pero la historia de Neida también se cruza con su carrera. La periodista hondureña, después de superar este duro golpe personal, encontró una nueva fuerza en su voz. Comenzó a abordar temas más personales y emotivos en su programa de televisión, conectando con su audiencia a un nivel más profundo. Compartió su experiencia con la infidelidad, el perdón y la resiliencia, inspirando a miles de mujeres a enfrentar sus propios desafíos con valentía y esperanza. Se convirtió en una defensora de la terapia de pareja y de la importancia de la comunicación en las relaciones. Su honestidad y vulnerabilidad
resonaron con el público, convirtiéndola en una figura aún más querida y respetada. Neida también aprovechó su plataforma para promover causas sociales que le apasionaban, como la educación de los niños, la lucha contra la pobreza y la defensa de los derechos de los inmigrantes. Utilizó su voz para dar visibilidad a las comunidades marginadas y para abogar por la justicia social. Su trabajo no solo la convirtió en una periodista exitosa, sino también en una líder comunitaria y una inspiración para muchos. La historia de Neida Sandoval es un recordatorio de que la vida está llena de altibajos, de alegrías y tristezas, de éxitos y fracasos. Pero lo importante es cómo enfrentamos esos desafíos y cómo aprendemos de nuestras experiencias. Neida, a sus 65 años, ha demostrado que es posible superar incluso las pruebas más difíciles y salir fortalecido. Su historia es un ejemplo de amor, perdón, resiliencia y esperanza. Es una historia que nos inspira a creer en el poder del amor y a luchar por nuestras relaciones, incluso cuando parezca imposible. En una entrevista reciente, Neida compartió un consejo para las parejas que están pasando por una situación similar. No tengan miedo de buscar ayuda. La terapia de pareja puede ser una herramienta invaluable para superar los desafíos y reconstruir la confianza. Sean honestos el uno con el otro, comuniquen sus necesidades y estén dispuestos a perdonar. Recuerden que el amor verdadero es capaz de superar cualquier obstáculo. Y con estas palabras, Neida Sandoval continúa inspirando a miles de personas en todo el mundo, demostrando que incluso después de la tormenta, siempre sale el sol. La historia de Neida es un laberinto de emociones y decisiones difíciles, un espejo en el que muchas mujeres pueden verse reflejadas. Es la historia de una mujer fuerte que, a pesar del dolor, eligió el camino del perdón y la reconciliación. Es una historia que nos recuerda que el amor no es un cuento de hadas, sino una construcción constante, un trabajo diario que requiere esfuerzo, dedicación y, sobre todo, una gran capacidad de perdonar. Y es sin duda una historia que merece ser contada y recordada. El viento aullaba contra las ventanas de la pequeña oficina de Neida Sandoval. Una oficina más llena de recuerdos, recortes de periódicos amarillentos y fotografías descoloridas que de mobiliario moderno. Fuera, la ciudad de Miami palpitaba con una energía que parecía ignorar los fantasmas del pasado, los mismos fantasmas que atormentaban a Neida cada noche. No eran fantasmas de sangre y hueso, sino fantasmas de oportunidades perdidas, de historias silenciadas y de los innumerables sacrificios que había hecho para llegar hasta donde estaba una veterana periodista, sí, pero una veterana marcada por la batalla, cuyas cicatrices eran más profundas que las arrugas que surcaban su rostro. Su historia no era la de una ascensión meteórica, la de un talento innato catapultado a la fama. Era una historia de perseverancia, de lucha constante contra prejuicios arraigados contra una industria que a menudo parecía diseñada para excluir a voces como la suya, la de una mujer latina inmigrante y decidida a contar la verdad sin importar el precio. Neida recordaba con claridad el día en que llegó a Estados Unidos, huyendo de la inestabilidad política de su país natal, con una maleta llena de sueños y un dominio precario del inglés. El periodismo, su pasión desde la infancia, parecía una meta inalcanzable, reservada para otros, para aquellos que encajaban en el molde establecido. Sus primeros trabajos fueron humildes, lejos de las salas de redacción, limpiando oficinas, cuidando niños, cualquier cosa para sobrevivir y enviar dinero a su familia. Pero Neida no se rindió. Cada noche, después de largas jornadas laborales, se encerraba en su pequeño apartamento y estudiaba inglés, devoraba periódicos y revistas, analizaba los noticieros de la televisión. Su objetivo era claro: convertirse en periodista. La oportunidad llegó de manera inesperada. Una pequeña estación de radio local dirigida a la comunidad latina buscaba un asistente. El salario era mínimo, pero para Neida era una puerta de entrada, una oportunidad para demostrar su valía. Allí Neida se convirtió en una todoterreno, redactaba noticias, traducía comunicados, entrevistaba a figuras locales e incluso barría el estudio. Aprendió a marchas forzadas, absorbiendo cada conocimiento, cada consejo, cada crítica. Su pasión y su ética de trabajo no pasaron desapercibidas.
Poco a poco comenzó a tener más responsabilidades, a cubrir eventos importantes, a ganarse la confianza de la comunidad. Sin embargo, el camino no estuvo exento de obstáculos. Neida se enfrentó al machismo, a la discriminación, al escepticismo de quienes dudaban de su capacidad por ser mujer y latina. Sus ideas eran a menudo ignoradas, sus reportajes minimizados, sus logros atribuidos a la suerte o a la cuota. Pero Neida no se dejó intimidar. Su determinación era inquebrantable. Sabía que tenía algo que decir, que su voz era importante, que su perspectiva era necesaria. Continuó trabajando duro, perfeccionando su oficio, buscando historias que nadie más quería contar. Fue así como descubrió una red de corrupción que involucraba a funcionarios locales y empresarios poderosos. La investigación fue ardua y peligrosa. Neida recibió amenazas, fue acosada e intentaron silenciarla, pero no se rindió. Con la ayuda de algunos colegas valientes, logró publicar su reportaje. El escándalo fue mayúsculo y tuvo consecuencias importantes. Los corruptos fueron llevados ante la justicia y Neida se convirtió en un símbolo de la lucha contra la impunidad. Su carrera despegó. La contrataron en un periódico importante, luego en una cadena de televisión nacional. Se convirtió en una figura reconocida, respetada y admirada. Pero la fama no la cambió. Neida siguió siendo la misma mujer sencilla y comprometida con la verdad. Utilizó su plataforma para dar voz a los marginados, para denunciar las injusticias, para defender los derechos de los inmigrantes. Sin embargo, el éxito también tuvo un precio. Neida sacrificó su vida personal, su tiempo libre, su salud. El trabajo era demandante, la presión constante y las amenazas persistentes. Su matrimonio se resintió, sus hijos crecieron sin tenerla cerca y su salud se vio afectada por el estrés. Además, Neida tuvo que lidiar con la censura y la autocensura. En ocasiones le prohibieron cubrir ciertos temas o la obligaron a suavizar sus reportajes. Sabía que si quería mantener su trabajo tenía que hacer concesiones, que no podía luchar contra todos los frentes a la vez. Estas decisiones la atormentaban. Se sentía culpable de traicionar sus principios, de no ser fiel a su compromiso con la verdad. Pero también sabía que si perdía su trabajo, perdería su plataforma, su capacidad para influir y para hacer el bien. Era un dilema constante, una lucha interna que la consumía por dentro. A pesar de todo, Neida no se arrepentía de su elección. Sabía que había hecho lo correcto, que había utilizado su voz para marcar la diferencia, que había inspirado a otros a luchar por sus sueños. Su historia era un ejemplo de que con perseverancia, valentía y compromiso se puede superar cualquier obstáculo y alcanzar el éxito. Pero también era una advertencia sobre los sacrificios que exige el periodismo, sobre la importancia de mantener la integridad y sobre la necesidad de cuidar la salud física y mental. Ahora Neida miraba por la ventana observando el bullicio de la ciudad. Sentía el peso de los años, el cansancio acumulado y las cicatrices del pasado. Pero también sentía la satisfacción del deber cumplido, la alegría de haber contribuido a construir un mundo mejor y la esperanza de que su legado inspirara a las nuevas generaciones de periodistas. El viento seguía aullando, pero ahora sonaba como un canto de victoria. Los años siguientes trajeron consigo nuevos desafíos y reconocimientos. Neida se enfrentó a la creciente polarización política, a la desinformación masiva y al auge de las noticias falsas. Luchó incansablemente contra la manipulación y la propaganda, defendiendo la importancia del periodismo riguroso y veraz. Su compromiso con la verdad la llevó a investigar casos de corrupción a gran escala, exponiendo a poderosos intereses y ganándose enemigos influyentes. Las amenazas se intensificaron, pero Neida se negó a ceder. Sabía que su trabajo era más importante que nunca, que la democracia dependía de la existencia de una prensa libre e independiente. En medio de la tormenta, Neida encontró consuelo en el apoyo de sus colegas, de su familia y de la comunidad. Descubrió que no estaba sola en su lucha, que había muchas personas que compartían sus valores y su compromiso con la justicia. Juntos formaron una red de resistencia, una comunidad de periodistas activistas y ciudadanos comprometidos a defender la verdad y a luchar contra la impunidad.
Neida también encontró inspiración en las nuevas generaciones de periodistas jóvenes apasionados y talentosos, que estaban dispuestos a desafiar el statu quo y a innovar en la forma de contar historias. Les enseñó todo lo que sabía compartiendo su experiencia y sus conocimientos, animándolos a seguir sus sueños y a no rendirse ante las adversidades. Con el tiempo, Neida se convirtió en una mentora y una guía para muchos jóvenes periodistas. Les inculcó la importancia de la ética, la responsabilidad y el compromiso social. Les enseñó a investigar a fondo, a verificar la información, a escuchar todas las voces y a contar historias con honestidad y rigor. Les transmitió su pasión por el periodismo, su amor por la verdad y su fe en el poder de la palabra. Su legado trascendió su propia carrera. Neida Sandoval se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad de expresión, un ejemplo de valentía, perseverancia y compromiso con la justicia. Su historia inspiró a muchos a seguir sus pasos y a convertirse en periodistas que marcaron la diferencia en el mundo. Un día Neida decidió retirarse. Sentía que había cumplido su misión, que había dejado un legado importante y que era hora de dar paso a las nuevas generaciones. Se despidió de su trabajo con un discurso emotivo, agradeciendo a sus colegas, a su familia y a la comunidad por su apoyo y su confianza. Recibió numerosos homenajes y reconocimientos, incluyendo premios prestigiosos y menciones honoríficas. Pero lo que más valoró fue el cariño y el respeto de la gente, el reconocimiento de que su trabajo había marcado una diferencia en sus vidas. En su jubilación, Neida se dedicó a escribir sus memorias, a dar charlas y conferencias, a participar en proyectos sociales y a disfrutar de su familia. Viajó por el mundo, conoció nuevas culturas y aprendió de otras realidades. Pero nunca olvidó su compromiso con la verdad y la justicia. Siguió defendiendo la libertad de expresión, denunciando las injusticias y apoyando a los periodistas que luchaban por un mundo mejor. Neida Sandoval se convirtió en una leyenda del periodismo, un ejemplo de que con perseverancia, valentía y compromiso, se puede superar cualquier obstáculo y alcanzar el éxito, dejando un legado que perdurará por siempre.